Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Buenas tardes, compañeras y compañeros en Resistencia. Dentro de unos pocos días vamos a cumplir 100 años como organización. Y apenas estuvimos recopilando unos materiales muy importantes que cada uno de nosotros debiera de conocer a la letra. Periódico Rojo y Negro, editado por los fundadores de nuestra organización. Y el momento de la fundación, compañeros, es dificilísimo para los compañeros padres fundadores, porque en aquella época no había leyes laborales. Cuando se fundó nuestra organización, no había contratos colectivos, no había el reconocimiento pleno para las organizaciones sindicales de la época. Entonces pónganse ustedes a pensar en todas las dificultades que tuvieron que enfrentar nuestros compañeros padres fundadores para alcanzar en una toma de decisión histórica la decisión de fundar al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y hoy en día, casi a los 100 años de existencia, estamos en una situación también bastante difícil. Somos víctimas de un golpe del Estado mexicano que por decreto acabó con nuestra fuente de trabajo, que por consigna política asumida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dejó en la indefensión jurídica después de que ésta revocó el amparo del segundo tribunal colegiado de circuito en materia del trabajo que nos daba la victoria jurídica en contra del laudo de agosto del 2010 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que declaraba terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo y daba por terminado el contrato colectivo de trabajo. O sea, fue un golpe muy fuerte, que afortunadamente la Asamblea del 4 de febrero del 2013 logró remontar con una serie de acuerdos que le dieron vigencia, legitimidad y ruta a nuestra digna lucha de resistencia. ¿Cuál es esa ruta? Acordamos acudir a las instancias internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a depositar una queja en contra del Estado mexicano por flagrantes violaciones a nuestros derechos humanos y laborales. Y esa queja está en Washington, no ha sido admitida por los procedimientos retardatarios de una institución internacional que por desgracia está subvencionada por los propios gobiernos, a quienes las organizaciones sociales, y como en el caso del SME, vamos a denunciar por violaciones a los derechos humanos. En la ruta también, como un eje de acumulación y de búsqueda de una salida al conflicto, trazamos la ruta de la negociación política negociada con el gobierno federal para alcanzar los objetivos de nuestra organización. Y en esa ruta pues han ido atravesándose diferentes coyunturas, porque recuerden ustedes que la imposición de la reforma energética se da después de que se integra la mesa de negociación, y que hoy la mesa de negociación está también inmersa en una coyuntura política nacional detonada por los
tristes acontecimientos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. Eso que se detona no es otra cosa que una crisis del régimen político mexicano, porque los acontecimientos del 26 y 27 desnudaron las perversas relaciones de convivencia entre el poder político y la delincuencia organizada. Y nos enteramos de cómo la delincuencia organizada, y no solamente en el estado de Guerrero, sino en prácticamente todo el país, interviene, participa dentro de las propias estructuras políticas del régimen. Y estamos hablando de los 3 niveles de gobierno, estamos hablando de los partidos políticos, estamos hablando de la clase política que tiene respaldo monetario de recursos de estas mafias que se han apoderado del país. Esa revelación, compañeros, ha generado un movimiento nacional en contra del régimen. Actualmente, díganme ustedes, les pregunto, ¿qué partido político tiene credibilidad? No hay uno solo que tenga credibilidad para la población en su conjunto. Y el día de mañana, con la intención de remontar esa crisis política que detonan los acontecimientos de Iguala, el presidente de la República ya anunciaron, va a hacer un anuncio. ¿Qué anuncio va a dar, compañeros? ¿Qué va a anunciar? ¿Qué va a anunciar mañana? Después de los acontecimientos del 20 de noviembre. Puras mentiras. El 20 de noviembre hay algo ocurrido que nos debiera de preocupar a todos, a todos, como mexicanos, como trabajadores, activos, jubilados. Es el hecho de que se piensa escalar la violencia en contra de la protesta social y el desalojo del 20 de noviembre pasado es el equivalente en la historia de los movimientos sociales al 28 de agosto de 1968. En 1968 hay una movilización, llega al Zócalo, y fíjense ustedes, y eso está en la historia y está en los libros. Se dice que uno de los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga, Sócrates Campos Lemus, sin consenso del Consejo Nacional de Huelga, pone a consideración de la masa estudiantil que estaba abarrotando el Zócalo 2 propuestas. Que el diálogo público, que ya era una reivindicación de los estudiantes del 68, se realizara en el Zócalo de la Ciudad de México. Y sin consenso de la mayoría, y sin una discusión previa en las instancias de discusión y de toma de decisiones en el movimiento, pone a consideración a la masa estudiantil y popular ahí reunida que se hiciera una especie de plantón. Él llamó guardias en el Zócalo de la Ciudad de México para que la gente no se retirara de la movilización y se quedara a pernoctar en la plancha del Zócalo. Y ustedes imagínense la reacción de la masa estudiantil y popular cuando él dice: ¿están dispuestos a quedarse aquí? ¿Cuál fue la respuesta? Nos quedamos. Porque ese era el ánimo, ese era el impulso, pero también fue la equivocación, porque en la madrugada
de ese 29 de agosto, entró el ejército. Casi pueden ver ustedes en los videos los mismos movimientos operativos del desalojo del 20 de noviembre. Entran por atrás de Catedral, por atrás de Palacio Nacional, Corregidora, entran por Pino Suárez, 20 de noviembre, y empiezan a empujar Policía Federal y Policía del Cuerpo de Granaderos del Distrito Federal a la base. Y yo no había visto unos videos hasta apenas antier por la mañana, donde se ve en una toma aérea cómo van replegando los cuerpos policíacos a la masa de ciudadanos que fuimos a apoyar a los normalistas de Ayotzinapa. Y era una masa ciudadana desarmada, una masa ciudadana pacífica, y se violaron sus derechos humanos y detuvieron a mucha gente inocente que no tuvo ninguna participación en los actos de provocación que se van escalando cada vez que salimos a la calle. Y cuando nosotros decimos que somos un movimiento civil de resistencia y desobediencia pacífica, lo subrayamos. Porque cualquiera de ustedes que haya leído las últimas columnas de Ricardo Alemán, de Tala Larraqui, de Ciro Gómez Leiva, ¡puro arrastrado! de la prensa derechista, ¿qué dicen del ESME, compañeros? Que somos unos vándalos, que somos unos terroristas, que queremos desestabilizar. Y entonces, teniendo en cuenta que para poder o intentar por lo menos contener el desarrollo de este movimiento ascendente en solidaridad y con la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el gobierno va a actuar con dos medidas: el escalamiento, la criminalización y la represión en contra del movimiento social en lucha, y ahí tenemos que incluirnos nosotros. Por eso es que estamos tomando medidas, compañeros, y doy esta explicación porque quizá hemos perdido también la sensibilidad para entender estos momentos y la necesidad de la unidad, compañeros, de la unidad, de la necesidad de la disciplina también, para cuidar a nuestro movimiento en algo que ya se prefigura. Hay 11 jóvenes estudiantes detenidos, ya les dictaron auto de formal prisión, las mujeres van a un penal en Veracruz, los hombres a Nayarit, y con eso buscan desarticular la lucha del conjunto del movimiento que hoy está queriendo pasar a la ofensiva. Por eso, compañeros, nosotros tenemos que cuidar que no nos monten una provocación a lo interno de nuestro sindicato que genere la intervención de sujetos ajenos a nuestra vida interna, de medios de comunicación, de instancias gubernamentales que, como en el caso del Marrano Muñoz y a solicitud de él, ¡chingue a su madre! Y a su padre. Vinieron aquí a negar el reconocimiento de nuestra dirección sindical, con la negativa de la toma de nota. ¿Recuerdan, compañeros? Y recuerden también que el paso anterior a esa intervención estatal fue ventilar nuestros asuntos internos en los medios de comunicación. Y eso no lo podemos admitir, compañeros. Hoy estamos muy cerca de alcanzar, y lo dijimos así, una solución parcial y transitoria.
que en definitiva no es al 100% lo que nosotros queremos, pero que nos pone en esa ruta, en un escenario adverso para los trabajadores en México, y que solamente se puede entender, se puede alcanzar con una lucha digna, con una lucha sacrificada como la que hemos dado en 5 años. A nosotros nunca nos han regalado nada. A nosotros nos han querido quitar todo. No nos hemos dejado y vamos a recuperarlo todo. Todo lo vamos a recuperar. Todo lo vamos a recuperar porque tenemos una organización que nació con las manos vacías, cuando no tenía reconocimiento, cuando no había leyes, cuando no había convenios. Todo lo fuimos arrancando en 100 largos años de historia con la lucha de los trabajadores electricistas, y eso, compañeros, es nuestra inspiración y va a volver a pasar, porque el sindicato va a recuperar todo lo que nos arrebataron de forma ilegal los meses, la oligarquía y las empresas transnacionales. No lo vamos a poder hacer solos, compañeros. Es algo que tenemos que interiorizar. El mismo 20 de noviembre se celebró aquí el Encuentro Nacional de las Resistencias. Nos reunimos aquí 76 organizaciones y hicimos un resolutivo que a mí me gustaría leerles, compañeros, porque refleja la situación que vivimos, el proceso de articulación de la lucha popular y las demandas inmediatas por las que tenemos que luchar todos, incluyendo la solución al conflicto del ESME. Porque hay algunos en el movimiento, y lo tengo que decir, que dicen que no hay que negociar, que las demandas son innegociables. Entonces no son demandas, son consignas. Y yo estoy de acuerdo con muchas consignas, pero también necesitamos demandar la solución. ¿Cuál es la demanda central ahorita del conjunto? Es la presentación con vida de los normalistas desaparecidos. ¿Es o no es la demanda central, compañeros? Y en esa nos tenemos que identificar. Y el día 20, después de que salimos del encuentro, me pareció ver como 1.500 trabajadores en resistencia, activos y jubilados, en la movilización. Yo creo que éramos más, porque algunos compañeros estaban dispersos, cometimos el error de no poner un punto de reunión específico para que todos llegáramos ahí. Pero en cuanto surge una bandera electricista y se ve a lo lejos el escudo rojinegro de nuestra organización, ahí nos vamos concentrando. Y ahí se fue haciendo la roncha de la resistencia y alcanzamos a tener un contingente de más de 1.500 compañeros. Y yo digo, qué bien por los 1.500, pero qué mal que no podamos ser más, compañeros. Son los momentos históricos. No va a haber otro en donde se nos convoque a ponerle un alto a la impunidad, a la injusticia, a donde podamos profundizar el descontento popular en contra de un régimen que obedece a los intereses ajenos a la nación. No va a haber más tiempo que este tiempo. Porque también, compañeros, si nosotros no damos respuestas a estas acciones represivas del gobierno, nosotros mismos nos estamos condenando a que en un momento se actúe en contra de nosotros. Es agua ESME, ¿eh? No dice que es. Bien,
que yo quiero leer, no todo para que, pero sí algunas partes que me parecen muy importantes. Miren, dice así: resolutivos del Encuentro Nacional de las Resistencias. Las organizaciones sociales, civiles, pueblos y comunidades reunidas el día 20 de noviembre en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas consideramos: 1. Los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre en Iguala Guerrero han desnudado las perversas relaciones de convivencia entre el poder político y la delincuencia. Son responsables del asesinato de 3 estudiantes normalistas y 3 ciudadanos, como de la desaparición forzada de 43 estudiantes. Aquí es muy importante: los medios de comunicación monopólicos que en forma sistemática criminalizan la protesta social, los partidos políticos institucionales que venden al mejor postor los cargos de representación popular y las funciones públicas, los 3 niveles de gobierno federal, estatal y municipal, por su participación directa, omisión y complicidad en la desaparición forzada de los 43 estudiantes, el Poder Ejecutivo por sostener una política de violación sistemática a los derechos humanos fundamentales del pueblo de México. Y aquí, ojo, la represión y criminalización de la protesta social tiene como fin contener, desarticular y exterminar la resistencia indígena, campesina, estudiantil, obrera y popular al proyecto colonizador del régimen que vienen instaurando con la imposición de las llamadas reformas estructurales, las que significan la entrega de nuestro territorio, recursos naturales, agua, hidrocarburos, a las empresas transnacionales, con la consecuente pérdida de la soberanía nacional y nuestros derechos sociales. Acusamos a Enrique Peña Nieto de desestabilizar el proyecto histórico independiente de los mexicanos, haciendo uso ilegal, abusivo, de la violencia de las fuerzas policíacas y militares del Estado para servir a intereses ajenos a la nación. Y les voy a leer la parte final, donde dice cuáles fueron los consensos de este encuentro. La presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, el castigo a los responsables por complicidad, acción o omisión, la abrogación de las reformas estructurales, educativa, laboral, energética, en telecomunicaciones y hacendaria, por vulnerar los derechos de los mexicanos, la libertad de los presos políticos, y aquí tenemos que incluir a los compañeros estudiantes que están actualmente procesados después de la detención el 20 de noviembre. Alto la criminalización de la protesta social, la salida de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, y nos sumamos a las acciones de desobediencia civil y pacífica del paro cívico nacional del 1 de diciembre y la toma simbólica de la Ciudad de México el 6 de diciembre. Atentamente, padres de Ayotzinapa, Normán Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Sindicato Mexicano de Electricistas, Jornadas por la Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, la nueva Central de Trabajadores, el Congreso Popular, la Facultad de Economía de la UNAM, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la Asamblea de Posgrado de la UNAM, la Cooperativa de Trabajadores Pascual, la sección 14 y 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y así una larga lista de organizaciones muy representativas que tomamos estos acuerdos. Y eso es importante, compañeros, que hagamos conciencia de que nuestro movimiento es parte de un gran movimiento más amplio y que nuestros enemigos no cesarán su intento por acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso es que tenemos que tener, compañeros, mucha disciplina, mucha unidad, mucha discusión, mucho debate y también acuerdos.
acuerdos de nuestras asambleas. Ahí es donde podemos y debemos discutir todas las propuestas. Voy a concluir, compañeros, con el plan de acción, porque así se traduce en acción. El día de mañana se va a reanudar la mesa de negociación. Mañana, nuestro compañero secretario general de la Comisión Negociadora, tenemos una reunión con la Secretaría de Gobernación en la ruta acordada por la Asamblea General pasada. El día jueves 27, también, mañana, estamos convocando en solidaridad con los estudiantes presos el 20 de noviembre a un mitin en la PGR por la liberación de estos detenidos. Esto es a las 10 de la mañana en Río Neva y Paseo de la Reforma, y vamos a designar una comisión, pero queda abierto para que todos podamos asistir. El sábado 29, ya se dijo, es la audiencia en la Junta Federal de Conciliación sobre el expediente 2181/2014 por la recuperación del programa habitacional para nuestros compañeros jubilados. Esto va a ser en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Metro Ferrería, y estamos convocando a toda la resistencia. Y bueno, como bien me indican, que acaba de mencionar nuestro compañero Israel Núñez Delgadillo, secretario de Economía, se está convocando para que el día de mañana, a las 8 de la mañana, todos acudamos al SAE a levantar nuestra protesta. El mismo sábado, 29 de noviembre, se va a celebrar aquí en este mismo auditorio la 8ª Asamblea Nacional de la NUE. Esta asamblea de usuarios es muy importante, compañeros, y la verdad hay que decirlo, esta Asamblea Nacional de Usuarios es el fruto del esfuerzo de muchos compañeros jubilados y activos en resistencia que han creado comités, asambleas a nivel delegacional, por barrio, por colonia, a nivel estatal, y el día sábado se va a reunir la asamblea, que es muy importante para las acciones que vamos a tomar en el marco del paro cívico del 1 de diciembre y el 6 de diciembre, que se va a hacer la toma simbólica de la Ciudad de México. El mismo sábado, también ya se mencionó, hay una peregrinación electricista para hacer una petición a favor de la solución del conflicto. Esto es a las 4 de la tarde, de la glorieta de Peralvillo a la Basílica de Guadalupe, y la asistencia es abierta. El domingo 30, estamos invitando a la Asamblea Regional de la OPT a las 11 de la mañana en el local sindical de la División Juandó, y la asistencia es abierta para los compañeros que así deseen asistir. El día 1 de diciembre, que es el día lunes, hay una convocatoria del conjunto del movimiento para un paro cívico nacional, y nosotros nos vamos a sumar a esa convocatoria general, que además nos sirve para fortalecernos en la mesa de negociación con actividades que les indicaremos, se les hará llegar a través de la Comisión de Trabajo. Eso es muy importante porque son acciones que preferimos reservar para un último momento y actuar con cierta sorpresa. Para el viernes 5 de diciembre, aquí hay un foro que me parece de lo más interesante, un foro que se llama El agua y la energía no son mercancía. Eso va a ser aquí en este mismo auditorio, viernes 5 de diciembre a las 9:30 de la mañana. Van a estar compañeros de organizaciones civiles, de organizaciones comunitarias, de sindicatos del agua, y vamos a debatir, vamos a platicar sobre cómo se interrelaciona el tema del agua con la energía, y vamos a buscar una plataforma común, porque en realidad tanto el derecho al agua como el derecho a la electricidad deben constituirse como derechos humanos fundamentales para todos los mexicanos. Y hay toda una política de privatización del agua potable que hay que contener, como hay una política ya en proceso de privatización
de la industria eléctrica que va a tener afectación para todos los usuarios. El sábado 6 de diciembre se conmemora la toma simbólica de la Ciudad de México. Esto es muy importante porque recuerden ustedes que nuestra fundación se da en el contexto de 1914 de la toma militar de la Ciudad de México por los ejércitos revolucionarios de Villa y Zapata. Entonces se van a cumplir 100 años, es un acontecimiento importante, muchas organizaciones campesinas van a organizar caravanas para llegar a la Ciudad de México y conmemorar este acontecimiento. Ya en la celebración de los 100 años también vamos a retomar este tema con alguna actividad. Bien, ahí lo mismo, a nuestros compañeros representantes les van a informar en qué consisten las actividades por la mañana. Y como puede suceder el 1 y el 6, puede haber actividad por la tarde. La actividad por la tarde ya estamos convocando para que el sábado 6 de diciembre marchemos del Ángel de la Independencia al Zócalo con el conjunto del Movimiento Social en Resistencia. El 12 y 13 de diciembre se va a realizar el primer Congreso Nacional Ordinario de la OPT, también en este auditorio. La asistencia es abierta para que así lo desee. Y el domingo 14 de diciembre, que es la fecha conmemorativa de nuestros 100 años, vamos a realizar un acto conmemorativo. Ustedes saben que no hay asambleas los domingos por criterio estatutario. Entonces vamos a posponer la asamblea de aniversario con el informe del compañero secretario general para el día 17, pero no por eso vamos a dejar de celebrar el 14. Entonces el 14, desde muy temprano, vamos a hacer una actividad que se llama la carrera atlética del centenario. Esto va a ser desde las 6 de la mañana. Y bueno, ahí ustedes saben que hay una competencia, hay un maratón y hay premiación también al final. Y eso va terminando como a las 10 de la mañana. Inmediatamente después de que termine la carrera atlética, ese día sábado, domingo 14 de diciembre, vamos a hacer un meeting conmemorativo de los 100 años del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a develar una placa en nuestro recinto sindical. Vamos a hacer un meeting aquí a la salida, rumbo a la calle, está una explanada, una pequeña terraza de cristal que le llaman, y desde ahí vamos a hacer honores a la bandera mexicana, honores a nuestro estandarte. Van a venir algunas organizaciones a dar el saludo y vamos a escuchar un discurso de nuestro compañero secretario general. Para eso vamos a tomar la calle de Insurgentes para que todos los que así lo decidamos conmemoremos en esa fecha los 100 años de existencia de nuestra organización. Al término de ese meeting vamos a celebrar un festival cultural artístico de los 100 años del ESME, que más o menos tendría este formato, para que vayan anotando, porque va a ser todo el día, y entonces algunas actividades pueden ser de preferencia suyas, en lo artístico, por la danza a uno les gusta, a otros no, el teatro, va a haber cine también. Entonces, como a las 11 de la mañana, va a comenzar el Festival Cultural Artístico de los 100 años. Primero, después del meeting, vamos a hacer aquí la obra de teatro La Huelga del 36. La va a hacer el grupo de teatro del ESME, que yo quiero que hay que darles un reconocimiento, un aplauso, porque durante los 5 años han estado con nosotros alimentando la cultura y el ánimo de los trabajadores de Resistencia. Quiero decirles también, eso va a ser aquí en este auditorio, que entre número y número de este programa vamos a hacer un ciclorama con cápsulas de video, con lectura de textos, y en las 9 horas que transcurran del festival vamos a contar la historia de nuestra organización, década por década, con videos, con fotografías y con textos muy bien elaborados
que nos van a permitir a nosotros, como esmeitas, y a los presentes invitados a conocer la historia de nuestra organización. Después de la huelga del 36, como a las 12 del día, se va a hacer la presentación de la plataforma web Transmedia 100, que es una especie, para que me entienda, de página web en donde por diferentes medios se va a hacer la narrativa de los 5 años de la resistencia, con videos episódicos, con un video general, hay juegos, es algo que es muy interesante. Eso lo va a hacer la compañera Alejandra Islas, autora del documental El Albergue. A las 12:50 entrará el grupo de danza folclórica del ESME. Tenemos 2 grupos y los 2 van a participar, van a compartir el espacio. El de Peláez y otro también, el del Puma. Bueno, y luego a la 1:30 vamos a contar con la presencia de los compañeros de Cleta, también del Llanero Solitito, que es un viejo luchador social y artístico que en muchas épocas de su historia ha estado con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ellos van a presentar la obra a propósito de Fantoche. Más adelante habrá un espectáculo de danza, un espectáculo de cabaret con la prestigiada artista Argelia Guerrero, que es una bailarina. Luego a las 4 de la tarde, esto es muy interesante, va a haber una disertación sobre los 100 años del ESME y tenemos 2 invitados. Paco Ignacio Taibo II, que es un conocedor profundo de la historia del movimiento obrero mexicano, y un autor que está hoy muy en boga por su compromiso y su articulación con la lucha social, Luis Hernández Navarro. Ellos van a disertar sobre la importancia que tiene para la clase obrera mexicana y para el movimiento social el cumpleaños del Sindicato Mexicano de Electricistas. Después vendrá un espectáculo de sátira política, que se conoce como stand-up, con la compañera Blanca Salces y Jorge Zárate, que es un actor que está muy visto ahora en las películas como El Infierno, esto de la dictadura perfecta. Es un actor muy comprometido con la lucha social. Y al final vamos a cerrar a eso de las 6 de la tarde con música comprometida con el compañero músico, excelente músico de protesta, de compromiso, León Chávez Textile. Ese es el festival. Pero muchos dirán, ¿y nada más eso? Bueno, pues muchos compas ya se están organizando para que al término del festival se haga un bailongo, se haga una fiestecita en Antonio Caso 45, que ya comprometieron algunos grupos de rumba, de salsa, para los que saben bailar, que bueno, mis compañeros jubilados y jubilados, yo los he visto que bailan muy bien. Y entonces va a haber música, y lo demás lo ponen ustedes. Bueno, la alegría, no sé. Muy bien, compañeros, pues esa es. La rifa, compañeros, por favor, todavía me quedan como 23 boletos. Yo creo que ahí los puedo vender todos, si ustedes me ayuden. Que a cada miembro de la dirección nos tocaron de a 100. Porque todo esto que acabo de mencionar, compañeros, no se hace con dinero del gobierno. No se hace con gobierno de los patrones, se hace con el dinero de los trabajadores, y con mucha honra vamos a decir que los 100 años del ESME ni un pinche kilo les vamos a pedir a los coquetes que nos destruyeron. Lo vamos a hacer con nuestros recursos. Me despido con esa, compañeros. Echémosle ganas, vamos bien. Los derechos de los compañeros jubilados están salvaguardados, los derechos de los trabajadores activos en resistencia los vamos a ir recuperando progresivamente gracias a la digna y gloriosa lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Quién no hace! ¡Quién no M! ¡Quién no E! ¿Qué dice? ¡No se oye!
Mantente alerta a nuestra transmisión.